Pues me alegra verles a todos acá, a los que puedo ver en pantalla. Qué bonito ver que nos acompañan y que estamos juntos y que tenemos un propósito que trasciende esta vida. Y eso es lo que nos anima a todos. Y siempre lo recordamos cada vez que nos reunimos, ese propósito. Y hoy vamos a hablar sobre este tema tan lindo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Ese es el tema del sermón de hoy. Y quiero comenzar con ponerles a ustedes en contexto de unas escrituras que escribe este hombre tan extraordinario llamado Pablo, el apóstol Pablo. Y resulta que en ese tiempo habían unas personas que habían llegado a la iglesia a Corinto, a la congregación de Corinto, y eran personas muy distintas a la manera como se hacían las cosas y se enseñaba el evangelio. Estas personas tenían una mentalidad distinta. Sabían algo de Cristo Jesús y entendían tal vez algunas cosas ciertamente del Señor Jesucristo. Usaban su nombre, pero tenían otras motivaciones. Y en el capítulo 10 de Segunda de Corintios nos comienza a decir que estas personas eh, tomaron el control de la iglesia, de la congregación en Corinto, y comenzaron a tener unas actitudes distintas a esta actitud sencilla y humilde de los apóstoles, y muy distinta a la actitud de Pablo. Y que los hermanos allí, la iglesia de Corinto, comenzó a admirar a estas personas, a estos predicadores que estaban ahora en el liderazgo de la iglesia, y los admiraban y les gustaba como estos señores predicaban y la autoridad con lo que hacían las cosas. Y estos pastores se fueron tomando tal autoridad que ya no era una autoridad amorosa y tierna y suave, sino que eran exigentes, eran durísimos, lo hacían la predicación por dinero y además maltrataban a la congregación. Y sin embargo, increíble, a los hermanos les gustaba ese maltrato, es increíble. El apóstol Pablo escribe eso, que incluso les daban de bofetadas y los esclavizaban. En el capítulo 11, versículo 20 dice: los toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Increíble, era un nuevo liderazgo, una nueva manera de pensar, eran unas personas muy distintas y se habían metido en la iglesia, y la iglesia estaba seducida con la manera como estos predicadores predicaban y les encantaba. Mientras que a Pablo lo fueron despreciando poco a poco por varias razones. Primero, porque Pablo no cobraba, no exigía dinero, él no estaba maldiciendo a nadie por dinero, sino que a Pablo le enviaban eh, aportes, ofrendas de otras congregaciones, y él nunca impuso su autoridad para exigir a los corintios que pagaran por la predicación, los gastos, todo lo demás que Pablo hacía, el trabajo que Pablo hacía en Corinto. Y lo despreciaban por eso, porque increíble, parece increíble, pero es que en aquellos tiempos había una mentalidad. La mentalidad era de que los que hablaban gratis eran personas que no tenían valor, eran personas que no merecían respeto. En cambio, los que cobraban duro y además hablaban muy bonito, atractivo y todo demás, podían exigir dinero y se les pagaba bien. Y entonces había como un desprecio hacia el apóstol Pablo porque él no exigió ofrendas, o él no exigió nada de esta congregación, sino que Pablo se dio enteramente por esta iglesia. Y la otra cosa es que Pablo no tenía una muy buena apariencia. Según las escrituras, parece que Pablo, su presencia personal no era magnífica, no era maravillosa, no era un hombre que inspirara así como que, uy, qué presencia.
no era así. Pablo parece era un judío común y corriente, muy sencillo, no tenía como un atractivo en especial. Y además, Pablo no usaba el estilo de oratoria, de atraer, digamos, de contar historias interesantísimas y fascinar a la gente con historias y cosas y maneras para atraerlos y mantener la atención, sino que Pablo se dedicaba exclusivamente a la centralidad de la sencillez del evangelio, y parece que a muchas personas no les llamaba tanto la atención, no les gustaba tanto porque Pablo no era tan entretenido como estos predicadores, y entonces comenzaron a despreciarlo. Y dice en el capítulo 10, versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras, lo que Pablo escribe pues duro, es fuerte, pero la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. Así que menospreciaban la palabra, menospreciaban la persona, sabían que Pablo escribía muy bien, pero a él no lo respetaban como respetaban a estos líderes que se habían tomado la iglesia en Corinto. Y Pablo entonces tiene que escribir esta carta para defender su ministerio y decir que las armas de la milicia en la que él estaba no eran carnales, no eran de fascinar a las personas, involucrarlas en cosas fascinantes, sino que eran poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el mensaje de Pablo era absolutamente cristocéntrico, todo el tiempo hablando de la obra de Jesús. Y no les gustaba mucho a los corintios. Algo pasó. Y Pablo dice que lo que pasó es que estos oradores profesionales usaban técnicas para involucrar los sentidos de las personas y les hacían cosas como que les fascinaban a los que los oían. Y en el versículo 3 del capítulo 11, Pablo escribe, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pues si viene alguno predicando a otro Jesús, entonces estos predicadores usaban técnicas de oratoria y cosas que iban a los sentidos, promesas, cosas que hacían muy agradables las charlas. Era fascinante, era delicioso, era agradable para ellos y se fascinaron con la manera como hablaban estos hombres, pero estaban predicando, dice Pablo, otro Jesús. Exactamente qué era lo que ellos decían no quedó registrado, pero predicaban otro Jesús. Y tal vez no predicaban exactamente el tema de la cruz, no predicaban el tema del sufrimiento, no predicaban el tema de la entrega, de la debilidad, de la necesidad de la salvación. Predicaban otras cosas, pero hablaban de vez en cuando de Jesús. Así que Pablo dice, la predicación de ellos es de otro Jesús. Y entonces Pablo dice de manera sarcástica que estos se creían muy importantes, muy espirituales, y los llamó superapóstoles. Mejor dicho, eran más. Y era muy sarcástico aquí Pablo. Estas personas se consideraban más grandes que todos los apóstoles, que los originales, que los 12 apóstoles, y claro, más grandes que el apóstol Pablo. Y Pablo entonces, él para defender su ministerio usa, no usa los argumentos que estas personas usaban, que era su prosperidad personal, su bienestar personal,
su condición fantástica, fabulosa, de que tal vez decían, yo nunca me enfermo, a mí no me pasa nada, yo estoy muy bien, miren mi casa, miren las bendiciones, todo era como súper bien. Y Pablo dice, miren, al contrario de lo que ellos dicen, las pruebas de mi pastorado son otras. Y Pablo entonces comienza con este tema del sufrimiento, del dolor, de las dificultades. Y tengo imágenes acá de la primera vez Pablo relata cómo tuvieron que bajarlo por un muro porque lo estaban persiguiendo para matarlo, las veces que sufrió apedreamientos, las veces que estuvo en la cárcel, las veces que estuvo en peligros de morir en el mar. Así que Pablo relata más bien y se gloría en sus sufrimientos, en sus angustias, en los latigazos, en los peligros, para hablar de su ministerio y decir, estas son las pruebas de mi ministerio. Y a la gente eso le escandalizaba, no le gustaba a la gente oír este tema de el sufrimiento. No les gustaba. A ellos les gustaba oír otras cosas, otros temas que les fascinaba oír, que les gustaban sus sentidos, temas de prosperidad tal vez y de bienestar. Pero Pablo dice, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, es decir, su amor por las iglesias. Parece que estas personas realmente no amaban la iglesia, amaban su bienestar personal y todas las cosas que estaban logrando predicando a Cristo, al Cristo que ellos predicaban. Y entonces ese es como el contexto de lo que estamos hablando. Y llegamos al capítulo 12 de Segunda de Corintios 12, donde Pablo además dice lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces Pablo está diciendo, yo tuviera toda la autoridad para hablar de cosas del poder de Dios en mi vida y de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, yo tengo toda la autoridad, pero yo prefiero hablar de las cosas que son mis sufrimientos, mis debilidades, mis angustias, mi aguijón en la carne. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y hay muchísimo que se ha escrito acerca de qué sería ese aguijón en la carne de Pablo. Algunos dicen que eran los enemigos, otros dicen que eran afecciones personales de salud, de debilidad personal. Ahora, Romanos 7 nos dice con claridad, Romanos 7, que Pablo reconocía que en su mente él quería hacer las cosas bien, pero encontraba que había una ley, una debilidad en su cuerpo, en su carne. Él sentía angustia de ver lo débil que era también él en su carne y que hacía cosas que estaban en contra de lo que él quería hacer. Así que tenía múltiples circunstancias, Pablo, su propia debilidad personal, su propia apariencia, no era un excelente orador, habían muchas cosas que había pasado, sus sufrimientos y todo demás, y él dice, ¿saben qué?
yo creo que esto es en lo que yo me tengo que gloriar, en mis debilidades, para que sea exaltado Cristo, no yo. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el mensaje para mí hoy también es este: bástate mi gracia, porque todos nosotros tenemos fragilidades, dificultades, y más en este tiempo es un tiempo de muchas fragilidades y muchas circunstancias en las que vemos nuestra debilidad y vemos nuestras limitaciones y vemos cuán humanos somos y cuán frágiles somos. Y precisamente viendo la condición de mi suegro, que nos sorprende una y otra vez, un día está al borde de la muerte, francamente, y al otro día ocurre un milagro y se levanta y nos sorprende a todos. Una noche pasó así, que todos se acostaron pensando en que si el abuelo iba a estar bien al día siguiente. Había estado muy malito, y al otro día todas las hijas estaban preocupadas: cómo se va a despertar hoy, qué va a pasar, y estaban muy, muy preocupadas. Y él se despertó tarde y se despertó en un ánimo, en una alegría, en un gozo, y todos: ¡ay, qué bueno! Entonces yo le digo a Paulinita que estamos como en una montaña rusa, porque a veces él está muy, muy malito y decimos: se nos fue. Y al otro día está súper bien y decimos: increíble, ya no hay nada que, pues siempre es una sorpresa que Él siempre nos da. Y yo digo: Señor, tú obras en medio de esa fragilidad, en un hombre que es como un ejemplo para ver lo que pasa en muchas personas. En estos días también, hablando con los pastores y en las comunicaciones que hemos tenido entre pastores, nos hemos dado cuenta que muchos pastores han tenido esta enfermedad, han estado graves, han pasado por circunstancias muy difíciles, y han muerto algunos pastores, han muerto. Y ayer estaban hablando de otra persona, un pastor que murió, y yo decía: Señor, ¿uno qué hace? ¿Qué bien hace cuando uno está enfermo? Ninguno. Uno está ahí quieto, lo tienen que atender, todo el mundo está preocupado por uno, todo el mundo está sirviéndole a uno, uno no tiene ninguna buena obra, uno no puede hacer bien a nadie, uno está ahí absolutamente limitado. Y yo digo: Señor, allí tú no demandas de nosotros nada más sino nuestra fe, nuestra esperanza en ti. Y yo veo que esa es como la parte más importante del camino cristiano, es que nuestra fe esté en Dios, no importa nuestras debilidades, no importa nuestras pruebas y angustias, especialmente cuando estamos en una circunstancia en que no podemos hacer nada, nada. A veces no podemos ni hablar, a veces no podemos hacer absolutamente nada, estamos quietos allí en una cama y no podemos hacer nada. No podemos hacer ningún bien, no podemos hacer ninguna buena obra, no estamos haciendo nada. En ese caso, yo digo: es la gracia, es la obra de Dios. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esas palabras llegan a mi corazón porque pues todos hemos pasado por alguna circunstancia, yo he pasado por mis circunstancias también, y yo digo: Señor, qué lindo que se trata de tu poder, no de mi perfección, no de mi capacidad para hacer el bien. Francamente, no quiero decir que no hagamos el bien. Tenemos que, es la vida, es el resultado de creer en Cristo, hacer el bien, definitivamente. Pero hay momentos en que estamos absolutamente en una situación de incapacidad total, y allí en ese momento podemos decir:
las palabras de Jesús, recibirlas para nosotros. Bástate mi gracia. Y allí entonces nosotros dependemos enteramente de lo que Él nos dijo y Él nos prometió, que Él es el que está haciendo una obra, que Él es el que nos está renovando y transformando y cambiando. Él está haciendo un milagro en nosotros. Él nos está creando a pesar de que nosotros aparentemente no tengamos obras y estemos en circunstancias difíciles. Imagínense que hay algunos hermanos de la iglesia que han estado meses, es más, creo que más de un año, yo estoy pensando en un hermano, más de un año en una circunstancia de absoluta dependencia de sus familiares, donde no ha podido hacer nada más sino ser un problema para todos, ¿no? Así uno se siente cuando está enfermo, uno es un problema para todos. No está sirviendo a nadie, no puede servir porque está en indefección, es decir, está sometido a una circunstancia en que no puede hacer nada por él ni por nadie más. Allí las palabras, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo escribe también esta leve tribulación momentánea. Y es toda esta situación en la que a veces estamos, en la que él pasó, en la que muchos cristianos entran en una tribulación. Y él dice momentánea porque esta vida es tan rápida y pasa tan rápido. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y entonces dice que en medio de estos dolores y aflicciones y tribulaciones y circunstancias en las que no podemos hacer nada, sin embargo, hay algo que se está formando. En esta leve tribulación momentánea se produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Dios nos dice que en medio de la tribulación, en medio de que no podemos hacer nada, hay algo que en realidad está pasando, un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo es eso? No sé. Y entonces, en medio de cosas que no podemos hacer, que no podemos tener obras, que no podemos servir, Dios se está perfeccionando y nos está dando un más excelente y eterno peso de gloria. Y eso es reconfortante y eso nos llena de fe, saber que nosotros en medio de nuestras limitaciones y debilidades, Cristo está obrando en nosotros y Él se está perfeccionando en nosotros. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando cara a cara, como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir que nosotros todo lo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Cristo, en la fe en Él, porque Él es el creador. Él nos está creando a su imagen por su Espíritu en medio de todas nuestras tribulaciones, en medio de todas nuestras dificultades. Así que cuando visitamos una persona enferma, cuando sabemos de alguien que está pasando por dificultades y enfermedades, no debemos olvidar que Cristo está obrando activamente en la perfección de esa persona. Cuando nosotros estemos en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades, en la cama de un hospital, en un lecho, en un lugar donde nosotros aparentemente no podemos hacer nada, debemos recordar, el Señor Jesucristo nos está transformando a su gloria por el Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. Él está haciendo una obra allí en medio nuestro.
con nosotros a pesar de que no estamos haciendo aparentemente nada extraordinario. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios. Él nos llamó para que nosotros seamos participantes, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Cristo nos está haciendo partícipes de su naturaleza, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, habiendo rechazado nuestra esperanza en el mundo, puesta nuestra esperanza en Cristo. Él hace posible darnos el don precioso de compartir la naturaleza divina con Él. Así que Él es el que lo hace. Él es el que está encargado de esa creación. El camino cristiano, el camino cristiano no es un camino de nuestra capacidad. El camino cristiano no es un camino en que nosotros estamos logrando cosas, nos estamos superando. No es un camino de superación personal con pasos y 1, 2 y 3 para superarte personalmente. Eso funciona bien para este mundo, eso funciona bien para lograr cosas en este mundo, lograr carreras, metas, objetivos en este mundo. El punto de la superación personal. Sí, tiene un valor la superación personal en este mundo, que nos logra cosas en este mundo, pero el camino cristiano no es mi superación personal. El camino cristiano es mi absoluta dependencia en la obra de Cristo en mí. Es mi fe. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es confesar a Cristo. Estar en Cristo es rendirnos a Él. Como dice Romanos 12:1 y 2, dice ser sacrificios vivos, ofrendar nuestra vida a Él y ser ya no un sacrificio como lo hacían en el Antiguo Testamento de animales que la gente podía ofrecer, muchos animales, no, es mi vida ofrendada a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, es un clamor, es una súplica, es fe, es dependencia. Esa es nuestra mayor expresión de obediencia. Nuestra mayor expresión de obediencia es creer en Él y creerle a Él y esperar en Él. Y Salmos 48:14, me gustó muchísimo ese salmo. Lo estábamos leyendo con Paulinita, que lo encontró y le gustó muchísimo, y a mí también me gustó mucho porque dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Quiere decir que Él continuará guiándonos, no solamente como nos ha guiado ahora en esta vida y nos ha transformado en esta vida y hará sus propósitos de llevarnos a compartir su naturaleza, sino que Él será nuestro guía por la eternidad. Por la eternidad estaremos aprendiendo de Dios. Por la eternidad dependeremos de Él. Por la eternidad seremos sus siervos, pero no es el concepto de siervo que tenemos en este mundo, sino siervos gozosos, alegres, felices, realizados, haciendo siempre únicamente el bien. Seremos como Él es, haciendo únicamente el bien. Así que, hermanos, para mí este tema es que nosotros en esta presente situación de debilidad de esta humanidad debemos tener fe en que el Señor Jesucristo está tomando nuestras debilidades y las está usando para hacer de nosotros alguien muy especial, de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que creerle. Tenemos debilidades, muchísimas, muchísimas debilidades. No nos gustan muchas cosas de nosotros, nos vemos muy débiles a veces. Yo en estos días he estado con mis ojos en dificultades y nos damos cuenta cuán frágiles somos, cuán incapaces somos de nosotros mismos
Y Dios dice, no te preocupes, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ten fe, yo estoy haciendo esa obra. Y es un mensaje entonces para todos nosotros. Tengamos fe. Si usted se mira al espejo y no le gusta lo que ve, no se preocupe. Dios está haciendo una obra y la está haciendo perfecta. Si tiene debilidades, enfermedades, cosas que ahí están en su cuerpo y debilidades con respecto incluso a comportamientos, a cosas que no siempre hace bien, fallas, si tiene fallas de carácter, cosas así, el Señor Jesús lo va a transformar. Él está trabajando con todos nosotros. Tengamos fe. Y cuando nosotros sintamos que no podamos dar nada, cuando entremos en depresiones, en angustias, algunos dicen que los cristianos no se deben deprimir, pero miren, somos seres humanos. Y los que dicen que es que no se deben deprimir, son gente muy afortunada que por alguna razón están bien alimentados, tienen los genes de los padres, tienen circunstancias muy, muy fantásticas, no han pasado por tribulaciones como las que algunos hermanos sí han tenido que pasar, problemas hereditarios de los padres, circunstancias, dificultades, tal vez experiencias terribles de la juventud, de la niñez, cosas de formación que todavía les da duro aún después de años, pero el Señor Jesucristo nos dice a todos, no te preocupes, yo me perfecciono en la debilidad. Aquí entonces no es porque usted tenga muy buena salud, es porque Cristo Jesús está haciendo una obra. El que tenga buena salud, gracias a Dios, pero el que tenga mala salud, gracias a Dios, porque Él dice, no te preocupes, yo me perfecciono en tu debilidad. Y los que tengamos dificultades de otras clases, tenemos que arrodillarnos y decirle, Señor, perfecciónate tú en mí. Perfecciónate tú en mí, Señor. Tú dijiste que tú te perfeccionas en la debilidad y yo tengo estas debilidades. Necesitamos confesar, necesitamos decirle, aquí estoy, Señor. Eso es lo que soy. Yo no puedo más, ya no doy más. Y el Señor Jesús dice, no te preocupes, yo me perfecciono en tu debilidad. Así que vamos a celebrar hoy la cena del Señor. Tenemos los elementos de la cena del Señor, el pan y el vino, y entonces Paulinita nos va a guiar en esta oración sobre los símbolos del pan y el vino. Bueno, hermanos, pueden traer sus símbolos del pan y el vino, y qué tema más hermoso para poder tomar la cena del Señor, porque para mí personalmente, cada vez que tomo la cena del Señor es para darle gracias, porque con la cena del Señor Él me está diciendo, yo estoy presente en tu vida, yo estoy contigo. Y cada uno de nosotros, desde la debilidad, reconocemos que necesitamos de nuestro Señor y solo nos queda darle gracias, porque es una realidad su presencia en cada uno de nosotros. Y como dice la Escritura en 1 Corintios 11, en el versículo 23, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Realmente es un mensaje de amor. Y no hay nada más lindo cuando tomamos los símbolos del pan y el vino, saber que su presencia está con nosotros en medio de nuestra debilidad.
que es Él el que está actuando. Demos gracias. Señor, gracias. Qué hermoso que tú estás presente en nuestra vida. Qué privilegio, Señor. Y hoy que tomamos estos símbolos del pan y el vino, recordando Cristo Jesús, trayendo a la memoria que tú te entregaste por nosotros. Tú te despojaste de tu gloria, como lo dice tu palabra, y te hiciste hombre y te humillaste hasta la muerte, muerte de cruz. Y lo hiciste por amor, y lo hiciste por nosotros. Señor, gracias, porque tú nos conoces y porque como oímos tu palabra hoy, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Eso nos ayuda a verte, a mirarte y también a decirte, Señor, ayúdanos a responder a tu llamado y a tu amor. Así que gracias, Señor, por estos símbolos del pan y el vino que nos recuerdan día a día y cada vez que los tomamos, tu presencia en nosotros, la necesidad que tenemos de ti y esa realidad de que tú estás haciendo tu obra en cada uno. Te alabamos y glorificamos. Damos